Qué difícil es creer que Él tiene el control, pero lo tiene, y Él tiene el control ahora en la palabra. Una palabra que va a transformar nuestras vidas y que nos va a ayudar, nos va a capacitar y nos va a equipar para llevar un servicio cristiano con éxito. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice: y pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y derramaré mi espíritu sobre ellos, y yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuántos son el pueblo del Señor acá? ¿Cuántos se consideran pueblo del Dios Altísimo? Como cantábamos en una de las canciones, somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos los redimidos del Señor, somos plantíos del Señor. Y eso es cosa maravillosa para nosotros. Hay muchos que hoy vinieron con cargas, con pesares, con tristeza, con angustia, con dolor, con enfermedad, porque la vida a veces golpea y golpea cruelmente. Pero Jesús está aquí. Y si Jesús está aquí, todo está en control. Si Cristo está en este lugar, no hay que temer. Si has venido con enfermedad, el sanador está aquí. Si has venido oprimido, el libertador está aquí. Si has venido cansado, el que renueva tu fuerza está aquí. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que murió y resucitó en una cruz por amor a nosotros. Pon tus problemas en la mano del Señor y verás cómo el poder de mi Dios transforma todo para bien. No hay que temer, dijo Jesús, no temáis, pequeña manada, porque a Dios le ha placido daros el reino de los cielos. Y esa es nuestra esperanza, y esa es la confianza que tenemos en Cristo Jesús, la vida eterna, el reino de los cielos, la esperanza de la vida eterna preparada para nosotros. Pablo en una ocasión, orando por los efesios, dijo: yo anhelo que vuestros ojos sean abiertos y tengan revelación de la herencia de los santos y cuál la eminente poder de Cristo que operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Es algo maravilloso entender nuestro destino, entender nuestro propósito, entender por qué estamos aquí. Aquí no estamos de paseo, aquí no estamos de vacaciones, aquí estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo de que nosotros, como obreros de Cristo, nos pongamos, diríamos aquí en Argentina, nos pongamos el equipo al hombro y llevar el Evangelio al hambriento, al necesitado, al enfermo, porque a la iglesia se le depositó un poder. A la iglesia se le depositó el reino de los cielos para que lo proclame en el poder y la unción del Espíritu Santo. Pero estamos cargados, pero estamos angustiados. Pero como Juan decía hoy venimos aquí a renovar nuestras vidas, a fortalecernos en el Señor. Porque es necesaria la congregación de los justos. Porque el Señor dice que en la congregación de los justos, Él derrama su gloria. Es como ese aceite que se derramaba en la cabeza de Aarón y pasaba por todo su rostro, por su barba, demostrando el fluir, la unción del Espíritu Santo. Y eso pasa cuando la iglesia se une. El Espíritu Santo comienza a operar de una forma maravillosa. Y ese es el anhelo mío en este día. Que el Señor nos ministre una palabra que nos capacite, que nos prepare para salir al mundo y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 9. Versículo 35. ¿Lo tienen? Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Hasta ahí por el momento. Cristo Jesús recorría todas las aldeas, las ciudades de Galilea, de Jerusalén, de Capernaum. Cristo era una persona que estaba activa, que no se estableció en una ciudad y desde ahí hizo su ministerio. Cristo recorría todas las aldeas, todos los barrios, todas las provincias. Fue una persona que recorría cada pueblo en la cual había necesidad. En este pasaje que hemos leído, que se encuentra en Mateo capítulo 9, Jesús, unos capítulos anterior, pasó un tiempo de predicación, lo que se conoce como el Sermón del Monte. En el capítulo 8 Jesús baja del Sermón del Monte y comienza una serie de milagros, una serie de liberación. Cristo comienza a sanar a los quebrantados, a los leprosos, a los mudos, a los ciegos. Él comienza a libertar a los que estaban oprimidos por el diablo, y la multitud comenzaba a golparse porque nunca habían experimentado un poder sobrenatural en su vida. Ellos estaban acostumbrados a ir a la sinagoga o a escuchar del fariseo o del escriba un pasaje de la Biblia, pero no había pasión, no había espíritu. Por eso Pablo dice que la letra sin espíritu es letra muerta, no sirve, porque la proclamación del Evangelio tiene que ir con letra, pero con la pasión del Espíritu Santo. La palabra, cuando se predica, tiene que ir bajo la unción del Espíritu Santo para que provoque en la vida del creyente un impacto, no solamente en el corazón, sino también en la mente, que sea renovado esa persona. Por eso las personas comenzaban a golparse a Jesús y comenzaban a experimentar en Jesús algo diferente, algo que los fariseos y los escribas no le daban. Jesús comenzó a manifestar ese poder de sanación, de liberación, y la gente necesitada comenzó a acudir a Jesús por ese milagro, por esa necesidad. Y Jesús recorre el punto de partida, y Jesús recorre Campana, y Jesús recorre Argentina, y los necesitados vengan a Jesús, porque Él tiene compasión de los necesitados. El que está cansado, venga a Cristo. El que está enfermo, venga a Cristo. No hay otra respuesta para la humanidad. Solo Cristo es la respuesta para la necesidad de la humanidad. Solo Cristo es la respuesta para la enfermedad. Solo Cristo es la respuesta para la salvación del hombre. El hombre, el ser humano, busca su significación, su seguridad, sus valores en la filosofía humanista, la cual lo hace depender exclusivamente de él. Y esa es la filosofía que trastorna el mundo y hace que las personas se crean dioses y desvíen sus miradas de la cruz. Pero cuando entendemos la cosmovisión del cristianismo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nos vamos a dar cuenta que todo depende de Cristo. Seamos o no seamos cristianos, nuestra vida está en la mano de Cristo. Si soy cristiano y estoy vivo, es por gracia de Dios. Y el cristiano que sigue vivo, es por gracia de Dios también. Todo está sujeto bajo los pies de Cristo. Espíritus, hombres, animales, todo fue sujetado bajo el poder y el dominio de Cristo. Pero la humanidad del ser humano, egocéntrico, altivo, busca sus propósitos, sus intereses en su propia moral, en sus propios valores, e ignora que hay un Dios que lo llamará a cuenta si no se arrepiente. Porque al mundo le gusta que le hablen de un Dios de amor, pero no le gusta que le hablen de un Dios consumador, de un Dios que está irado y que Él va a condenar el pecado. Al mundo le gusta que se le hable del niño Jesús recién nacido en el pesebre, pero no le gusta que le hablen del Cristo de 30, 33 años que le confrontó el pecado. Y por esa razón muchas veces el humano no busca de Cristo. Pero Jesús recorría las aldeas y la gente comenzaba a golparse, a buscar su milagro, a buscar su sanidad, su liberación, porque encontraba en Jesús algo diferente. Algo diferente que no había en los fariseos, en los escribas.
era que Jesús tenía compasión por las almas. Era porque Cristo sentía en carne propia el dolor que aquellas almas estaban atravesando. Jesús compara a esta multitud como ovejas que no tienen pastor, que están desamparadas, dispersas, y muchos de nosotros en ciertas ocasiones de la vida, por más que seamos cristianos, estamos desamparados, dispersos, no sabemos para dónde ir, no sabemos cuál es nuestro rumbo, no tenemos una meta clara. Y así estaban estas personas. No había un futuro, no había un propósito. Estaban en un mar, sin tener un piloto, sin tener alguien que los guíe, sin tener una brújula. Eran presa fácil para el enemigo. Estas almas estaban totalmente en la boca del lobo. Y Jesús, al verla, tuvo compasión. Y eso es lo que nosotros como cristianos, como discípulos de Jesucristo, debemos de aprender de Jesús, de tener compasión por las almas, de sentir en carne propia lo que esa persona le está pasando. Pero Jesús no iba en las ciudades recorriendo, haciendo amistades, sanando a los enfermos nada más. Él iba con un propósito: predicar el evangelio del reino de los cielos. Y esa es nuestra misión, es predicar el evangelio a las almas que están desamparadas, a las almas que están sin rumbo, que no tienen esperanza en este mundo. Es nuestra obligación como creyentes predicarle el evangelio. Esto no es si tú quieres, si yo quiero. Esto es un mandato divino de ir y predicar a toda criatura el evangelio de Jesucristo. Tenemos que sacar tiempo en nuestros días para, aunque sea, predicarle a una persona acerca de Jesucristo y de la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque el mundo está desamparado, disperso. Guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, el mundo en caos. Los noticieros muestran lo que quieren, te muestran un país en colores, pero detrás de escena todo está en caos. Porque el noticiero te dice: estamos avanzando, estamos consiguiendo nuevas cosas, pero Cristo dijo que esto es apenas principio de dolores. El mundo está en caos. Y es responsabilidad de la iglesia predicar el evangelio y dar a conocer los hechos de Jesús. En este mismo contexto que venimos leyendo, Jesús en el versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay mucho trabajo, hay poca mano de obra. ¿Cuántos son obreros de Dios acá? ¿Cuántos se consideran obreros de Dios? Y los que no son obreros de Dios, queden tranquilos que van a salir preparaditos y equipados para ser obreros del Señor. Porque el obrero del Señor no necesita tanta teología, necesita el Espíritu Santo que lo capacite. El trabajo es mucho, las mías es mucha más, los obreros son pocos. Son pocos los que tienen compasión de las personas. Son pocos los que predican el evangelio. Son pocos los que oran por los enfermos. Son pocos los que confrontan el poder de las tinieblas. Cristo lo dijo, y en el contexto que venimos hablando, de que Jesús sanaba y libertaba a las personas y les predicaba el evangelio, Cristo en ese contexto dice: son pocos los que hacen esto. Y miren todo el trabajo que tienen. Una multitud de personas desamparadas, sin esperanza, sin futuro, no conocen nada acerca de Dios, tienen un velo puesto en la mente. Los fariseos le cargaron cosas de sus tradiciones que los ha cegado, porque Cristo los reprendió diciéndole: ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cargan a las personas y ustedes no quieren moverla con un dedo a las cargas. Ustedes que recorren tierra, recorren los cielos para ser un discípulo, y una vez que lo hacen 2 veces más hijos que el infierno. Entonces esta multitud, al estar tan desamparada, tan ciega al mundo espiritual, y los fariseos enseñándole acerca de las tradiciones de los hombres, provocaron en esta persona una ceguera espiritual, lo cual no podían comprender ni ver, porque Cristo lo dijo: ustedes son
aquella generación que profetizó Isaías. Tienen ojos pero no ven, oídos tienen pero no oyen. Y me gusta como lo dice Pablo en Romanos capítulo 10, porque se le ha dado por su incredulidad un espíritu de letargo. Ojos tienen pero no ven, oídos tienen pero no oyen. Muy lindo, puedo ver físicamente, puedo escuchar físicamente, pero espiritualmente están muertos. No pueden ver la realidad espiritual, no pueden ver la realidad de un reino celestial, pero también un reino de las tinieblas. Y así está el mundo hoy. Hablan de Dios, pero no creen en el infierno. Hay creyentes, y no digo de la denominación, por ética, simplemente. Hay creyentes que dicen, sí, creo en Dios, creo en la vida eterna, todo, pero no creo en el infierno, no creo en el diablo. No, eso es una filosofía, es simplemente un concepto. No, que el infierno era un valle allá en Israel. Siga creyendo en eso, que en poco tiempo el diablo te va a tragar. Porque eso es lo que busca Satanás. Hacer que la humanidad no crea en Él y no crea que hay un infierno. Pero Cristo lo enseñó, y si Cristo lo enseñó, es real. Entonces Jesús le dice a su discípulo, muchachos, miren toda esta multitud desamparadas. Son muchas, pero hay pocos obreros. Y lo que yo quiero transmitirle y enseñarle en esta prédica es la responsabilidad de nosotros como cristianos de ser obreros en el reino de Dios. Porque una vez que nos convertimos en cristianismo no fue simplemente para ir a una iglesia y sentarnos y nada más. Fue para poner las manos en el arado y trabajar para el reino. Cristo lo dijo, que el que no hace frutos dignos de arrepentimiento no puede ser su discípulo. Más crudo fue Juan, que dijo, que no hace fruto, el hacha está puesta en el árbol. Ahora, como cristiano, como creyente, como obrero de Dios, tenemos que tener herramientas para poder trabajar en este mundo. Cristo no nos dejó sin herramientas. Cristo nos dio herramientas poderosas para poder llevar a cabo un trabajo exitoso. Y aquí es donde me quiero centrar, en el versículo 37. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la vía es mucha, mas los obreros son pocos. Ahora, ¿cuál es nuestro primer objetivo? Es predicar el Evangelio. Es anunciar las buenas noticias que en Cristo Jesús Dios abrió un camino nuevo de salvación. Cristo lo dice de esta manera. El tiempo se ha cumplido, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Aleluya, el reino de Dios ha venido, el reino de Dios está aquí. Pero Jesucristo dijo que para entrar en ese reino nosotros debemos de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Nosotros debemos proclamar que las puertas del reino han sido abiertas y que todos pueden entrar. Pero primeramente se necesita el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es como el mundo te lo pinta, de un estado de tristeza y de culpa. El arrepentimiento bíblico es un cambio mental, un cambio de dirección, es cambiar nuestra dirección, es darle la espalda al pecado y convertirnos al Señor y seguir sus mandamientos. Ese es el arrepentimiento que Cristo demanda para nuestra vida. Y creer en el Evangelio. Es necesario creer en la buena noticia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Evangelio no es ni una doctrina, el Evangelio no es una denominación, el Evangelio es Jesucristo. Él es el Evangelio encarnado, Él es la buena noticia de nuestro camino de la salvación. Pero el Evangelio también es un acontecimiento, el acontecimiento maravilloso de que Dios se hizo hombre. Esas son las buenas noticias, esas son las noticias que los ángeles le dieron a los pastores. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Evangelio es la persona de Jesucristo,
Pero el Evangelio también, en otro sentido, es el acontecimiento de Jesucristo que vino a la tierra a deshacer las obras del diablo, a romper las cadenas que nos tenían esclavizados en el pecado. Cristo lo dijo de una manera maravillosa: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, porque ciertamente ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Y eso es lo que tenemos que predicar: el reino de los cielos que ha venido con poder, que ha venido con gloria en la persona y en el acontecimiento de Jesucristo en esta tierra. Eso es el Evangelio, y debemos de predicarlo a todas las criaturas, anunciar que en Cristo Jesús Dios abrió el camino de salvación para la humanidad, y que necesitan dos requisitos: arrepentimiento y creer que Jesucristo ya Dios nos puede justificar. Porque no es por obra, porque es por gracia, por medio de la fe. Nuestra justificación no depende de lo que yo diezmo, ofrendo, de quién oro o a quién visito. Mi justificación depende exclusivamente de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahí está mi identidad, ahí está mi propósito, ahí está Matías, ahí están mis valores, ahí están mis principios. Todo lo que ustedes ven fue conquistado en la cruz del Calvario. Mi identidad está en la cruz. Pueden decirme lo que quieran: tartamudo, ciego, chueco, pobre, ciego, lo que quieran, pero yo sé quién soy y sé lo que Dios hizo por mí al dar su Hijo en la cruz del Calvario. Y esos son ustedes también. Cuando el mundo te diga que no vales nada, que sos una miseria, que no servís, decide: mirá si soy una miseria, que el Hijo de Dios murió por mí en la cruz. Mirá si no valgo nada, que el Hijo de Dios murió en la cruz por mí. Decido que diga: pero yo soy lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Ahí está mi identidad, ahí está Matías, ahí está la iglesia, lo que Cristo hizo en la cruz. Si yo, por el dedo del Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de los cielos. Aleluya. Y eso es lo que debemos de predicar: el reino se ha acercado. Todos, macumberos, hechiceros, ateos, satanistas, todos pueden entrar a este reino. Jesús dijo acerca de los judíos: ustedes no van a entrar si no se arrepienten, porque vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob, y los hijos del reino serán echados fuera. ¿Por qué Jesús le advierte de ese gran final a los judíos? Por el simple hecho de que no lo recibían como el Mesías. Por el simple hecho de que ellos, los judíos, no creían que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos creído que Jesucristo es el Mesías. ¿Cuánto lo creen? Nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, el ungido, el que había de venir al mundo a salvar a la humanidad. Y ese tiene que ser nuestro primer principio a la hora de predicar el Evangelio. Porque debemos de conocer de qué forma se predica el Evangelio. Porque esto no es de ir, me convierto hoy y ya mañana, ir y predicar el Evangelio y dar doctrina. Usted lo puede hacer por testimonio, pero por doctrina no puede hacerlo, porque tiene que conocer qué es primeramente el Evangelio. No es que los discípulos de la Biblia se convertían, Juan y el otro día predicaban. Pasa que en la cultura y en el contexto ellos conocían. Los judíos respiraban religión. Los judíos sabían lo que era un Mesías, sabían lo que era un arrepentimiento. Y cuando ellos se les daba la revelación de que Jesús era el Mesías, ya todo su contexto había sido esclarecido. En cambio nosotros, de una cultura diferente, un continente diferente, debemos de aprender prácticamente todo. Porque si a nosotros no nos hubieran dicho qué significa Cristo, ninguno lo sabríamos. Y el primer principio que debemos tener es creer que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Allí en el capítulo 4 de Juan, yo te lo digo, Alex, si vos lo querés buscar, 25 en adelante, conocen la historia de Jesús y la samaritana. Vamos a omitir toda la charla que tuvieron. Vamos a centrarnos en el final, cuando Jesús le dice: mujer, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero vendrá el tiempo y la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre, porque el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.
Y esa mujer, algo pasó en el corazón que dice, mirá, no entiendo lo que vos me decís, pero sé que cuando el Mesías venga, Él nos dará entendimiento de todas estas cosas. Versículo 26, Jesús dice, mujer, yo soy el que habla contigo. Jesús declaró ser el Mesías. Jesús declaró ser el Cristo, el Salvador del mundo. Y ese es nuestro primer principio que debemos tener en cuenta, que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando la mujer va y predica a todo allí en Samaria, y vino una multitud a ver lo que había pasado, conocemos que la mujer me dijo todo lo que hice, y vinieron a ver. Y al final del capítulo 4, esa multitud le dice a la mujer, ahora conocemos, no por tu testimonio, sino porque lo hemos visto, que este verdaderamente es el Salvador que había de venir al mundo. Y nosotros debemos comprender ese principio fundamental a la hora de predicar el Evangelio. Recuerden que esto es una capacitación para obreros de Dios. Y lo primero que debemos tener en cuenta es predicar el Evangelio. Y el Evangelio se predica estando convencidos, de que Cristo es el Mesías. En segundo lugar, que tenemos que tener en claro es que Cristo murió por nuestros pecados. Hebreos, 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso debe estar también muy vigente en nuestras vidas a la hora de predicar el Evangelio, porque el Evangelio no es decir a la persona, Jesús te ama, aunque sea que es verdad, sí, Jesús ama, pero no es predicar el Evangelio. Decirle a la persona, vamos a la iglesia, eso está lindo, que vengan a la iglesia, inviten a la persona a la iglesia, pero eso no es evangelizar. Evangelizar es hablar a la persona de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados. Y el tercer punto que debe tener en cuenta es que a la hora de decirle que Cristo murió por nuestros pecados, es también anunciarle que al tercer día Cristo se levantó de entre los muertos. Aleluya. Versículo 4 del mismo capítulo dice, así pues, tengamos los hombres, 15:4 era, ahí, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tres cosas claras: Cristo el Mesías, Cristo muerto por nuestros pecados, Cristo resucitado. Falta una: Cristo vuelve pronto. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Hechos 1:11 relata que cuando Jesús fue llevado al cielo, los discípulos quedaron ahí medio como mirando Netflix, quedaron mirando al cielo, viendo como Jesús se iba, y se ve que nadie tomó la iniciativa de ir y predicar. Quedaron ahí como, no sé qué les pasó, se quedaron embobados. Tuvieron que venir ángeles. Miren si somos tan tontos, en cierto sentido, que tenemos todas las pruebas y nos quedamos quietitos, mansos sin hacer nada. Es necesario que el Señor envíe ángeles para que nos ayuden. Los ángeles dicen, muchachos, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? ¿Qué van a conseguir mirando al cielo? ¿Qué vamos a conseguir acá adentro quedándonos con la mano así y afuera no hablamos ni siquiera de lo que el pastor enseñó en el culto? ¿Qué vamos a hacer quedándonos acá adentro con la mano así y no le predicamos ni al gato ni al perro? Debemos de bajar el rostro del cielo y enfocarnos en las almas que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los ángeles le dijeron, muchachos, este Jesús que se fue, quédese tranquilo que como se fue, así también va a venir. Y esa es nuestra esperanza, de que Cristo vuelve pronto. Y eso es lo que debemos de anunciarle a la humanidad. Cristo vuelve pronto. El diablo no quiere saber nada con que le prediquemos que Cristo viene pronto. Pero que se enoje el diablo, que se enojen los diablitos, que se enoje quien quiera. Pero nosotros anunciamos que Cristo viene pronto y viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia llena de poder, por una iglesia que predica el Evangelio. Esa es la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, cuando al finalizar
nuestro peregrinaje aquí, nosotros tengamos esa corona de vida y Jesús nos diga, siervo bueno, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, aleluya. Porque son necesarias las obras externas. Son una demostración de que algo interno aconteció en nuestras vidas. Allí en el capítulo 25 de Mateo, Jesús habla acerca de dos grupos, de los cabritos y de las ovejas. Las ovejas que vieron a los desnudos y los vistieron, a los hambrientos y les saciaron, y fueron y visitaron a los que estaban presos y enfermos. Y Jesús les dice, muchachos, todo esto lo que hicieron, a mí me lo hicieron. Y a los cabritos, esos que no hicieron nada, que no visitaron a los enfermos, que no visitaron a los presos, que no le dieron de comer al hambriento, que no vistieron al que estaba desnudo, Jesús les dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque tuve hambre y no me diste de comer, frío tuve y no me abrigaste. Y ellos le van a decir, pero ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos enfermo y no te visitamos? Jesús les dirá, porque no se visita a mis hermanos, tampoco a mí me lo hiciste. Y eso yo lo leo y me hace estremecer las entrañas. Eso es lo que me motiva a mí a hacer obras externas, consciente de que mis obras no me salvan, sino que mi salvación está garantizada en la cruz. Pero como un cambio interno en mi corazón, produzco buenas obras. Eso era lo que Martín Lutero enseñaba cuando se enfrentó a la religión tradicional. No es que soy salvo por las obras, sino que las obras son un fruto de que realmente estoy salvo, de que realmente estoy justificado. Entonces, nosotros debemos de seguir ese ejemplo tan maravilloso de producir buenas obras. Y no hay buena obra que predicar el Evangelio, que orar por los enfermos, que orar por los que están en opresión. Y ese es el ministerio de la iglesia. Ese es el primer objetivo que como obreros debemos de tener, predicar el Evangelio. Ahora, y acá es donde me vas a tener un poquito más paciencia, porque acá entro a desglosar la Biblia. Algo claro que tenemos que tener en cuenta es la necesidad de confrontar los poderes de las tinieblas. Jesús le dice a sus discípulos, vuelvo y repito, los obreros son pocos. La verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y el versículo 38 dice, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Hay un principio fundamental acá, que no podemos hacer nada sin primeramente orar. No podemos ir a un enfermo sin primeramente haber orado y pedirle al Señor que nos envíe. Debemos de orar para ser enviados como obreros del Señor. Y en el contexto de Mateo 9, el contexto que sigue es lo que le da jugo a la enseñanza de Jesús. Es lo que realmente impacta en la enseñanza de Jesús. Porque hoy entendemos o decimos de que, falta alguien para barrer, enseguida automáticamente, son pocos los obreros y mucha la miel. Nos falta un portero, son pocos los obreros, mucha la miel. Y utilizamos esa frase para cualquier contexto de la vida, pero en el contexto que Jesús está hablando acerca de los obreros, es acerca de la evangelización, es acerca de la obra misionera. Es ahí en donde son pocos los obreros, es ahí en donde la miel es mucha, mas los obreros son pocos. Jesús le dice a sus discípulos, son pocos los obreros y mucha la miel. Rueguen, oren a Dios para que los envíe. Y en el capítulo siguiente, en el 10, en el primer versículo, Jesús le dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que lo echasen fuera y sanar toda enfermedad. Debemos de tener en cuenta que tenemos un enemigo. Debemos de ser conscientes del reino de Satanás. Debemos de ser conscientes que la humanidad que está sin Cristo está siendo oprimida por el diablo. En el versículo 8 del capítulo 10 dice, versículo 7 dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Como una señal clara de que el reino de Dios ha venido a este mundo, Jesús nos da la autoridad de quebrantar el poder de Satanás.
El echar fuera demonios y el sanar enfermos es una señal genuina, verdadera, de que el reino de los cielos se ha hecho presente en el mundo. Dios ha irrumpido en esta esfera y ha establecido su reino y ha quebrantado el poder de Satanás. Él lo quebrantó en la cruz del Calvario, pero Él lo quebrantará por completo al final de la era, cuando Cristo venza a todos sus enemigos y entregue el reino al Padre. Satanás sigue operando, pero ahora limitado por la derrota aplastante que tuvo en la cruz del Calvario. Ahora Jesús nos da a nosotros o nos delega una autoridad para seguir adelante con la obra que Él comenzó, de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de predicar el Evangelio a los necesitados, a los pobres, a los quebrantados, y nos ha transmitido a nosotros, su iglesia, esa misma autoridad. Esa es una señal de que ha venido el reino de los cielos. Jesús lo expresa de esta manera en Marcos 3:27: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear su bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. En Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonio, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cristo desea que sus seguidores libren la batalla contra los poderes de las tinieblas. Cristo desea que nosotros como cristianos libremos la batalla contra Satanás. Que oremos por los que están en opresión. Que oremos por los que están poseídos. Que oremos por aquellos que están siendo atormentados por espíritus inmundos. Debemos de entender esa realidad espiritual, porque si la negamos, fracasamos en nuestro ministerio. Entrar en la casa del hombre fuerte, como ya hemos leído en el versículo anterior, cuando Jesús dice: nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte sin que primero lo ate. Esa casa fuerte son todas las fortalezas que Satanás tiene. Son esas personas que están bajo el dominio de Satanás. Son aquellas personas que están bajo la esclavitud del poder de Satanás. Y ahora Jesús nos ha dado la autoridad a nosotros. Jesús lo ató en parte. Jesús lo limitó. Jesús lo neutralizó en parte. Satanás sigue operando, pero ahora está limitado. Y en la iglesia hay un poder que hace que se estremezca su reino y hace que se quebrante su poder en la vida de las personas. En Marcos, como habíamos leído, él dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Qué enseñanza tan profunda. Quizás no conoce esa profundidad de esta enseñanza, pero lo que Cristo nos está enseñando es que nosotros debemos, por medio de la palabra y de la oración, quebrantar el poder de Satanás en la vida de las personas. Yo no sé si se recuerdan allí en Lucas 11, aquella mujer encorvada que no podía mirar el cielo, 18 años estuvo atormentada por un demonio. El demonio había provocado en esa mujer estar encorvada por 18 años. Y Jesús está en la sinagoga predicando. Y Jesús vio a esa mujer y tuvo compasión de esa mujer. Y Lucas nos relata que en ese momento Jesús reprendió el demonio de esa mujer y la mujer fue sana. Y los fariseos comenzaron: 6 días tenés para hacer sanidad. ¿Cómo vas a hacer sanidad un sábado? Qué poca compasión, qué poca misericordia. Antes de alegrarse, antes de regocijarse que un alma había sido restaurada, que una enfermedad había sido quitada, que una opresión en la vida de una mujer había sido quitada, ellos se preocupaban por guardar su tradición, por guardar sus costumbres. Y Jesús le dice: hipócritas, sin misericordia, sin compasión, indiferente a la necesidad humana. ¿Quién de ustedes no desata
un burro en el sábado y lo lleva a tomar agua. ¿No me era lícito hoy, sábado, exanar a esta mujer que 18 años estuvo atormentada por Satanás? Y Jesús le dice, esta mujer es hija de Abraham. Y que te digan hija de Abraham era hacerte partícipe del reino de los cielos. Y esa es nuestra misión. Es una historia, parece sencilla, pero con una profundidad tremenda. Quebrantó el poder de Satanás, reprendió el demonio de la enfermedad y confesó a esa mujer como una hija de Abraham. Y eso es lo que debemos de ser nosotros, quebrantar por medio de la palabra y de la oración el poder de Satanás sobre esa vida y arrebatar ese bien y repartir el botín, que es llevarlo a los pies de Cristo. Hechos 26, 18 dice, Jesús se le aparece a Pablo ya en la última visión que él, en la última, ya finalizando Hechos, Pablo estaba relatando por última vez su conversión delante del rey. Y él dice que en una ocasión se le apareció Cristo y le habló estas palabras, para que abra los ojos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y eso es lo que debemos de ser, eso es lo que debemos de transmitir nosotros, quebrantar el poder de Satanás y llevar a esa persona a los pies de Cristo. Llevarlo por medio de la fe a Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y un tercer punto para tener en cuenta es la necesidad de orar por los enfermos. Eso es un obrero completo. Ese es un obrero que está bien capacitado para trabajar en el reino de los cielos. Un obrero que predica el Evangelio, un obrero que rompe el poder de Satanás, que reprende a los demonios, que rompe las cadenas de impiedad de Satanás en la vida de las personas. Porque debemos de confrontarlos. Cristo nos llamó a confrontar los poderes de las tinieblas. Y un tercer punto que debemos de tener en claro para ser obreros en el reino de los cielos es la oración por los enfermos, es el proclamar la sanidad divina que Cristo Jesús consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz no solo nos trajo salvación del alma, también nos trajo sanidad. Porque la Biblia profetiza allí en Isaías 53, verso 5 en adelante, que Él fue molido por nuestros pecados, que el precio de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay quienes no creen en la sanidad divina. Yo creo porque está en la Biblia, creo porque lo he vivido, creo porque lo he experimentado en carne propia, lo he visto en otras personas. En una ocasión fuimos de campaña y una mujer subió a dar testimonio porque había tenido una vida difícil con su pareja, discusiones, violencia, y ella dice, yo me había ya negado a la vida, yo ya me convencí de que tenía que estar con esta persona, sufriendo, maltratando, no, pero bueno, tirar con esa persona. Mi visión era ya quedarme con esta persona, pero no quería tener hijos con esa persona. Entonces, ¿cómo se llama, Agustinita? Se ligó las trompas. Yo digo, se quemó. Bueno, se ligó porque no quería tener hijos con esa persona. Pero a veces, como somos humanos y actuamos por impulso, por emoción, esa mujer se separa, esa mujer se convierte a Cristo. ¿Y qué pasó? Conoció un muchachito. Pacheco, tanto como yo, pero conoció, se enamoró. Ese muchachito, parece una novela, pero realmente lo que le pasó a la chica, se enamoró, comenzó a ver la vida de otra manera, comenzó a soñar con un hogar, con una familia, pero había algo que no le había contado al muchachito, se ligó las trompas. La mujer, en su desesperación, en su angustia, recurrió a una campaña que habíamos hecho con Germán. Oramos por esa mujer, oramos, al tiempo volvimos y esa mujer subió a dar testimonio. Me hice el estudio para ver cómo estaba mi ligadura y no está ligada, o sea, estaba capacitada para tener hijos. ¡Qué tremendo! Yo creo en la sanidad divina. Si
tú has venido con un problema, si has venido con una enfermedad, el sanador está aquí. Cristo, el sanador, está aquí. Yo no sé si lo cree usted, pero yo lo creo. La enfermedad, ante el nombre de Jesús, se tiene que ir. El espíritu de enfermedad, ante el nombre de Jesús, tiene que retroceder. Porque predicamos un Cristo vivo, un Cristo que se levantó de entre la muerte y que en Mateo, allí al finalizar el Evangelio, dijo: toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. ¡Aleluya! Ese es el Cristo que predicamos, un Cristo que sigue haciendo milagros en medio de su pueblo. Si lo hizo en medio del desierto con los judíos, que eran duros de corazón, ¿cómo no lo va a hacer con la iglesia, que Él la compró con su sangre, que sufrió para comprarnos, que derramó gotas de sudor como sangre en Getsemaní, que sufrió los clavos, que sufrió el látigo, que sufrió las burlas? ¿Cómo Él no nos dará las cosas que le pedimos conforme a su voluntad? Es que a veces no creemos, a veces dudamos, a veces sabemos que está en la palabra de Dios. ¿Será, Señor? Mire, hermano, todo lo que usted tiene en la revelación de la palabra de Dios y no lo cree, usted hace que Dios sea un mentiroso. Todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que Él dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. Se puede levantar el infierno, se puede levantar el sistema político, religioso, se puede levantar quien sea, pero lo que Dios dijo en tu vida, Él lo va a hacer, porque Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Y Cristo cumple lo que Él prometió. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Ahora debemos de orar por los enfermos. Debemos de creer que el enfermo se va a levantar. Y si no se sana, que no se sane. Pero yo voy a seguir creyendo en milagros. Yo la primera vez que fui a orar por un enfermo, era una persona que no tenía el arco del pie. Me dicen: anda a orar por esa persona. Y yo me hacía como que no te escuché. Anda a orar por esa persona, me decían. Y fui con todos mis temores, con todas mis debilidades. Pero lo que yo no entendía es que Pablo dijo que en la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Fui y oré por esa persona. Mujer, ¿tú crees? Sí, me dice. Y yo me acordé conmigo: bueno, es tu fe. Es tu fe. En el nombre de Jesús, ordeno a tus pies que se hagan los arcos. ¿Abran los ojos? Nada. Los que me conocen a mí saben que yo fui muy ministrado por el ministerio de Gille Ávila. Entonces yo le agarraba el pie y decía: por su llaga fuiste sanado. Y abría los ojos, nada. 3 veces oré por esa persona, nada. A la tercera le digo: ¿crees vos? Sí, me dice: amén. Le digo, y la dejé y me fui, le di la espalda. Viene el predicador, me dice: ¿y se sanó? Y fue cuestión de segundos. Yo le doy la espalda, viene el predicador, se sanó, y por allá escucho los gritos de la señora. Tenía el arco del pie, en el pie. ¡Aleluya! Yo sí, se sanó. ¡Gloria a Dios! Pero qué misericordia la de mi Dios. ¡Qué misericordia la de mi Dios! No vi el milagro, no sé por qué no me lo dejó ver. ¿Cuánto estuve, Agustinita, orando por eso? Señor, ¿por qué no me lo dejaste ver? Yo quería ver ahí, pero más adelante tuve la misma experiencia y pude ver con mis ojos un pie plano, cómo sus plantas, sus tendones comenzaron a moverse. Entonces yo lo veía con mis propios ojos. Los tendones comenzaron a moverse, era como si se le estaban creando ahí en el momento, lo veía con mis ojos. Estaba Darío Caballero, no sé si alguno lo conoce de acá. Él estaba y nos mirábamos con Darío y mirábamos el pie como se movían los tendones. Y en un momento se hizo el arco y la planta del pie rosada estaba, recién nacida parecía. Creo en los milagros, creo en la sanidad divina. He orado por personas y no se han sanado, pero eso a mí no me va a robar la fe de que Dios sigue haciendo milagros en su pueblo. Las Escrituras nos enseñan con claridad que Cristo quiere que sus seguidores hagan señales milagrosas mientras anuncian el Evangelio. Porque el poder, las señales, le va a mostrar al incrédulo que el mensaje que le estamos predicando es verdadero, es genuino, que ha venido del corazón de Dios para la humanidad. A veces predicamos en la iglesia
y parece que no se sana nadie. Es que somos todos cristianos y ya todos tendríamos que estar maduros en la fe para creer que Dios lo haga. Pero cuando se predica en un campo donde mayormente nadie conoce a Cristo, no saben lo que es una Biblia, no saben lo que es el Evangelio, no saben ni siquiera qué hizo Cristo, Dios ahí se glorifica de una manera tremenda. Porque le da, por medio de señales, a ese pueblo, le da la seguridad que el mensaje que se predica es verdadero, es genuino, que no es de hombre, no es teología humana, no es revelación de hombre, sino que es la revelación de Jesucristo. Aleluya. Cristo vino a eso, a darnos revelación del Padre. Al Padre nadie lo ha visto, pero el Hijo, el que estaba con el Padre, nos ha dado conocimiento de todo acerca del Padre. Y nosotros debemos de anhelar esas señales, porque es algo que lo vamos experimentando progresivamente. Pablo allí en 1 Corintios 12, cuando habla de los dones, él dice, muchachos, no ignoren los dones. Y comienza la lista de dones. Y al finalizar dice, muchachos, procurad los dones. Es en nosotros el anhelo tiene que estar de querer ver manifestado ese poder, esa gloria, ese dunamis que quebranta poder satánico y liberta a las personas con enfermedad. No todas las enfermedades son puestas por el diablo. Hay enfermedades que son causadas a veces por nuestra irresponsabilidad de no cuidar nuestro cuerpo. A veces vienen de herencia, pero no todo es demonio. Pero hay enfermedades que sí son puestas y debemos quebrantarlas. Y no todas las sanidades son sobrenaturales. Hay sanidades naturales que la podemos realizar orando, pero que esa persona siga consumiendo sus medicamentos o siga teniendo, mayormente yo lo que hago cuando estoy enfermo, me tomo un té de menta y oro y ya creo en ese método natural. Son métodos naturales que Dios ha dispuesto para el pueblo y que deben de aprovecharlo. Y cada uno hace conforme a su fe. Pero no podemos limitar a Dios. Hay sanidades naturales y hay sanidades sobrenaturales. Debemos de aspirar a que las dos se manifiesten en este lugar, en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo y donde quiera que estemos, de creer que Cristo en ese lugar quebranta el poder de Satanás, quebranta la enfermedad y Él se glorifica. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. En Mateo 10:1, cuando llaman a los 12 discípulos, le dio autoridad, para echar espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El verso 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Es clara la señal que Cristo quiere que hagamos como su iglesia, como su discípulo. 3 puntos hemos visto. Con un obrero completo, un obrero que está metido en la obra del Señor, un obrero que predique el Evangelio, un obrero que eche fuera demonios, un obrero que ore por los enfermos y experimente la sanidad divina. En la Gran Comisión, todos conocemos la Gran Comisión de Marcos, capítulo 16. Jesús ya glorificado, ya y resucitó de entre los muertos. Él dice a sus discípulos, muchachos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Predicad el Evangelio a toda criatura. El creer significa salvación. El rechazarlo, el no creer en el Evangelio, significa condenación. Pero nosotros debemos de ir y predicar ese poder. Ahora, Jesús le dice, tomarán en las manos serpientes, verso 18, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y sanarán. Mire las señales que hay. Tomar serpientes en la mano. Bebida mortífera. Sanar los enfermos y echar fuera demonios. Sacando la bebida mortífera, esas 4 señales fueron señales apostólicas. Fueron señales que el libro de Hechos nos dejó registradas que se hicieron por manos de los apóstoles. Esas señales siguen vigentes hoy en día y nosotros debemos de anhelarlas. El versículo 20 de Marcos 16 dice,
Y ellos salieron y predicaron en todas partes. Recibieron el mandato, pusieron ese mandato en acción, fueron y predicaron el Evangelio en todas partes. Y el versículo, en la parte B dice, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Dios te acompaña, Dios va contigo. Él respalda cuando oras por los enfermos. Él respalda cuando echas fuera demonios. Él te respalda cuando predicas el Evangelio. Porque esta obra no es tuya, esta obra no es mía, esta obra es de Cristo. Y Él la va a respaldar, Él va a apoyarla, Él va a hacer lo imposible para que la obra de Él se siga extendiendo en todas las naciones. Debemos de anhelar esos 3 puntos en nuestras vidas. Como obreros preparados, como obreros completos, bien equipaditos para trabajar en el reino de los cielos. Ahora, ya cerrando el mensaje, ustedes me ven como diciendo, me está hablando de cosas imposibles. Yo no sé echar fuera demonios, yo nunca oré por los enfermos, yo no sé predicar el Evangelio. ¿Cómo lo hago? Bueno, te voy a dar la clave de cómo hacerlo. Hay una promesa grandísima, la mejor de todas. Hay tantas promesas. Cristo viene pronto, esa es la que más me impacta. Pero hay una señal que nos va a dar a nosotros ese gran poder, esa gran capacitación de poder ser obreros completos, equipados para el reino de los cielos. Se encuentra en Lucas 24:49. Lucas 24:49. Este es Jesús hablándole a sus discípulos. Ya a punto de irse, nuestro Señor le dice: he aquí, presta atención, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Oh, aleluya. Quédense quietos, no hagan una mueca, no muevan una mano, no respiren, no suspiren, no abran los ojos, no hagan nada hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Oh, ¿qué clase de poder será ese? Cristo le dice a su discípulo: muchachos, quédense inquietos, no toquen nada. ¿Vio cuando usted dice a los chicos, no toquen nada? Bueno, Jesús nos está diciendo, no toquen nada. Lo que tocan lo van a echar a perder. Quédense quietos esperando la promesa del Padre. Porque dentro de poco, quizás hoy, serán investidos del poder de lo alto. ¿Cómo, Jesús, si tú no diste autoridad, no diste poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, como hemos leído? Pero Jesús estaba con ellos. Su personalidad geográfica, por así decirlo, estaba ahí en ellos, y era un punto en el cual ellos inspiraba en la fe al ver a Jesús, al tenerlo ahí. Pero ahora Jesús se va, y el maestro no va a estar. Y el maestro se va, ¿y quién nos va a enseñar? ¿Y quién nos va a decir? ¿Y cómo vamos a hacer si Él nos dirigía? Él nos decía, Él nos hablaba, Él se va ahora. Y si Jesús se va, somos inútiles. Si Cristo se va de nuestra vida, no servimos para nada. Si Cristo se va de nuestra vida, estamos fracasados. Pero Él dijo, no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Le enviaré otro consolador. El consolador que estará siempre con ustedes. El Espíritu de verdad. Que el mundo no lo puede ver. Pero ustedes lo pueden ver. Porque mora dentro de ustedes. Esa es la promesa. La promesa de que serán investidos del poder de lo alto. Y ahora mira lo que dice Hechos 1:4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. 2 veces le dijo, quédense quietitos, esperen la promesa del Padre. No prediquen, no oren, no echen fuera el demonio hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ahora, ese poder
esa promesa, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Esa es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. La promesa de que Dios iba a morar en medio de su pueblo. La promesa maravillosa de que el Espíritu Santo se iba a meter en los corazones de las personas. En el Antiguo Testamento el Espíritu aparecía, el Espíritu está sobre mí. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu está dentro de mí. Aleluya. Porque Él está clavado en el corazón. Él es el sello, las arras de nuestra salvación. Y cuando suene esa trompeta, el Espíritu Santo, mire, no sé cómo lo va a hacer, pero nos va a dar un poder que vamos a traspasar los cielos, las nubes, la atmósfera, la estratosfera, dijo Menes. Vamos a traspasar todas esas cosas y nos vamos a encontrar con Cristo. Aleluya. Ahora, la promesa se cumple en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pentecostés. Yo en una ocasión dije que en Pentecostés estaban celebrando la Pascua. Si alguno recuerda eso, le pido perdón. Estaban celebrando el día de Pentecostés. Pentecostés es la celebración de cuando Dios le da a Moisés las tablas de los mandamientos en el Sinaí. Cuando el pueblo, o sea, el pueblo judío recibe las tablas y al tener una ley y al tener sus propias leyes se transformó en una nación, eso celebraban. El nacimiento de la nación judía. Ahora cambió el asunto. Ahora Pentecostés del nacimiento de la iglesia. Y todos, dije que estaban 120, Pedro, María, Juan, todos estaban ahí reunidos, Esteban, todos sus discípulos, quizás los 70 también estaban metidos ahí en el aposento alto, orando, unánimes, clamando por la promesa de Dios. Ahora, clamamos nosotros por la promesa de Dios, porque ahora vamos a entender que el Espíritu Santo no vino una sola vez y listo. Muchos confundimos, y me ha pasado a mí, confundí la regeneración cuando el Espíritu viene al recién convertido y comienza a transformarlo con la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver en el libro de Hechos, 2 versículos más, cómo de una manera progresiva y en diferentes ocasiones los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora estos 120 que estaban reunidos clamándole a Dios por la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, todos unánimes, todo alzando la voz: Dios mío, envía esa promesa, derrama tu Espíritu Santo, úngenos con ese Espíritu Santo, lo queremos, lo necesitamos, porque sé que si no lo tengo estoy perdido, estoy fracasado, no soy nada sin el Espíritu Santo, lo necesito más que al aire, necesito esa llenura para poder servirte, para poder adorarte, para poder humillarme y quebrantarme delante de ti. Yo necesito esa promesa. ¿Quién más la necesita? Yo necesito esa promesa. Y en un momento comenzó a estremecerse Jerusalén. Pentecostés iba a terminar siendo el día en el que el Espíritu Santo desciende con un poder. A diferencia del Antiguo Testamento, ahora viene a llenar a los creyentes, viene a capacitar a los convertidos, a los que le dijeron a Jesús: sí, sé mi Señor y mi Salvador. Porque en el Antiguo Testamento estaba limitado para los reyes, para los sacerdotes y para los profetas. El pueblo que se maneje, que vaya como pueda, con sacrificio, con voluntad, con obediencia, pero que vaya. Pero ahora el pueblo de Dios no camina ya sin el Espíritu, ahora camina con el poder, con el dunamis que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Y un viento recio comenzó a sonar en todo aquel lugar y se metió dentro de la casa, como se va a meter hoy acá en ese lugar, y comenzó a llenar la vida de los discípulos. Y todo, sin excepción de uno, Pedro, María, Juan, Esteban, Felipe y todos los que se encontraban ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas conforme el Espíritu les daba. Comenzaron a tener esa comunión íntima, poderosa con el Espíritu de Dios. Ya no eran ellos, eran diferentes ahora. Estaban escondidos, atemorizados por los judíos.
Ahora el Espíritu los llena de un valor, que se presentaban delante de los religiosos y le decían, escuchame una cosa vos, ¿qué es mejor, servirle a Dios, obedecer a Dios, o servirte a vos? ¡Qué tremendo! Delante de los sumos sacerdotes, escondido hace unos días atrás y ahora frente a frente diciéndole, sepan ustedes, judíos, al Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué valentía! Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Si tenés vergüenza de predicar, vení que el Espíritu te va a llenar y te va a arrancar esa vergüenza, te va a dar el poder, te va a dar el valor de predicar el Evangelio. ¿Tenés miedo de orar por el endemoniado? Vení que el Espíritu te va a llenar y te va a dar un valor, un poder, una fe, una confianza de que vas a orar por los endemoniados y vas a creer que el poder de Dios va a quebrantar este yugo satánico, va a romper las cadenas y venga cuanto diablo venga, sea en una legión, sea Belcebú, sea Satanás, en el nombre de Jesús le vamos a arrepender y lo vamos a echar fuera, porque Cristo lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Aleluya, somos la iglesia que tiene el poder, somos cristianismo de poder, somos diferentes al musulmán, al islam, al judío, somos diferentes al hindú, somos diferentes a todos porque hay un poder que nos respalda, el poder que transforma, el poder que quebranta el poder de Satanás. Aleluya, yo quisiera ver todos aquellos grandes magnates que se levantaron, se burlaron de la fe, del Cristo de la Biblia, y a dónde están ahora. ¿Dónde están? Muertos, muertos bajo tierra, sus huesos están ahí, su carne podrida, pero el Cristo que predicamos está vestido de gloria y majestad, lleno de poder y autoridad, sentado en un alto trono sublime, coronado de majestad, lleno de poder, sus ojos como llama de fuego, aleluya, su vestidura es tan, pero tan maravillosa, que Juan dice, cuando lo vi en el Apocalipsis, caí postrado a sus pies. ¿Cuántos de nosotros necesitamos caer postrados a los pies de Cristo? ¿Saben para qué? Porque Juan, cuando cayó postrado al piso y sentí su mano en mi cabeza y me dijo, yo soy. Aleluya. ¿Cuánto agarraron ese rima? Debemos de quebrantarnos ante Cristo para que Él nos toque y me diga, yo soy. Qué maravilloso que es nuestro Jesús. Qué maravilloso que es nuestro Jesús. Debemos de anhelar esa unción, debemos de anhelar esa llenura del Espíritu Santo, porque no fue para Pentecostés y listo, y ya está, y quedó ahí. Eso es para todas las edades, para todos los que creen en Cristo. Pedro, en su sermón de Pentecostés, cuando los judíos dijeron, epa, tan temprano y ya están borrachos. No. Esto no está borracho. Esto está lleno del Espíritu. Esto están experimentando la promesa de Joel, que en los últimos tiempos derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes, vuestros niños verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Aleluya. Y ustedes que son religiosos, ustedes que conocen la Torá, ustedes que conocen los profetas, ustedes que se encantan enaltecerse por la tradición de sus antepasados, ustedes están secos, son un valle de huesos secos. Y esto, carpinteros, pescadores, sin letra, del vulgo ahí que nadie los quería, despreciados por la sociedad, están experimentando la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene porque tengas plata, porque seas alguien, porque tengas un renombre, porque tengas empresa, porque te sientas de la clase alta. Esto no viene por quien tú eres, esto viene por la fe en Cristo Jesús y la humillación ante Él, de reconocerlo como Señor y Salvador, porque Pedro dijo en el sermón de Pentecostés, arrepiéntanse, conviértanse a Cristo y recibirán el don del Espíritu Santo sobre su vida. Aleluya. Pero mucho lo hemos descuidado, mucho le hemos dado la espalda, mucho nos hemos dejado enfriar.
La voz de Satanás, la voz del mundo, la voz del pecado nos sedujo, nos atrapó y nos hizo apartarnos de la cruz del Calvario, nos hizo darle la espalda a aquel que murió por nosotros y hemos descuidado nuestra vida espiritual y hemos dejado que se enfríe hasta el punto de que ya me es indiferente orar, ayunar, leer la Biblia. No me interesa Dios, no me interesa la iglesia. Nos hemos descuidado. Y hay un gran peligro en la tibieza espiritual. Cristo reprendió una iglesia. Cristo reprendió una iglesia apostólica y le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Iglesia apostólica, Efesios, fundada por el apóstol Pablo, adoctrinada por el apóstol Pablo. Se hacían maravillas, milagros, señales de esa iglesia. 30 años después de que Pablo la fundó, estaba seca, muerta, porque había dejado su primer amor. Y Cristo le reprende diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Arrepiéntete y vuelve a la llenura del Espíritu Santo. Arrepiéntete y vuelve a la evangelización. Arrepiéntete y vuelve a la humillación, al quebranto, a la nación. Vuélvete a mí, le dijo Jesús a esa iglesia. Y ese es el llamado para todo lo que hemos descuidado. Esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Si bien Cristo reprende a esta iglesia, Él le dio la puerta abierta del arrepentimiento. Si hoy estamos en esta circunstancia que sí, soy yo, lo descuidé, me alejé, di un paso al costado, hoy Jesús está aquí para volver a llenarte de su Espíritu Santo. Porque Él lo dijo: el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Está en ti, varón, mujer, si realmente quieres volver a empezar con Cristo. Punto de partida se llama este lugar. Acá te vamos a enseñar de que no importa las veces que caíste, las veces que fracasaste, este es un punto para volver a empezar con Cristo. Porque 7 veces caerá el justo, mas las 7 veces Dios lo va a levantar y Dios te va a levantar. No importa lo que hiciste, no importa tu fracaso, no importa lo que hayas hecho en darle la espalda a Jesús. Él te quiere volver a levantar. Tenemos 2 ejemplos en la Biblia, ya voy cerrando. Pedro y Judas, los dos fracasaron. Los dos fallaron a su maestro. Pero Pedro, ese cascarrabia, ese duro, rompió ese corazón de carne. Dejó que el Señor se le meta ahí en su corazón, un corazón de carne, sensible a su presencia. Él se humilló. Él se arrepintió de haberle fallado a su maestro. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú todo lo sabes. Y Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Los volvió a llamar, le devolvió el apostolado. Eso es lo que él perdió. Su autoridad como apóstol, Cristo se la devolvió. Pero Judas lo traicionó. Judas lo vendió. Pero en Judas no hubo un rasgo de arrepentimiento. En Judas no hubo un quebrantamiento. A Judas le importó su vida, su eternidad. Y a él se quitó la vida. Él tomó la decisión de no ir más a Jesús. Pero Pedro dijo: yo voy a ir a Jesús. Yo voy a ir a Jesús. Y ese es el llamado: volver a las primeras obras, volver al primer amor, volver a la llenura del Espíritu Santo, volver a los caminos antiguos. Dios nos llama. Muchachos, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas. Dios le dice allí en Esdras capítulo 9, Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Santiago capítulo 3 también dice: pecadores, purificad vuestros corazones, limpiad sus manos y vuélvanse a Dios, y Él tendrá misericordia abundante de sus almas. Volvámonos a Dios, volvámonos al primer amor, volvamos a hacer las primeras obras,
Volvamos a realizar lo que los apóstoles hicieron en el libro de Hechos. Volvamos a predicar, volvamos a quebrantar el poder de Satanás, volvamos a orar por los enfermos, volvamos, y un llamado de urgencia a volver a la llenura, a la plenitud, a depender del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos capítulo 4, verso 29. Los apóstoles se vieron amenazados por el sistema religioso de la época. Ellos predicaban de Cristo, sanaban a los enfermos y comenzaron en ese momento a ser perseguidos por el sistema religioso y comenzaron a prohibirles que se predicase en el nombre de Jesús. Y los apóstoles, una vez que fueron liberados del concilio, se reunieron en oración con los demás apóstoles y los demás discípulos y comenzaron a orar. Versículo 29 dice: cuando terminaron de orar y llevar el asunto a Dios, ellos oraron diciendo: Señor, mira sus amenazas. Concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Se volvieron a Dios. Señor, míranos. Danos el valor. El pueblo nos oprime. El sistema religioso nos impide hablar de Cristo, Señor. Pero danos a nosotros el valor de que a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición, danos el valor de seguir predicando el nombre de tu Hijo Jesús. Mientras tú, Señor, extiendes tu mano, mediante el nombre de Jesús, haz señales, haz milagros, haz prodigios, Señor, en la tierra de Jerusalén. Y esa oración fue respondida inmediatamente porque había un corazón dispuesto a ser obreros de Dios. Había un corazón dispuesto a predicar, a orar, a quebrantar el poder satánico, a orar por los enfermos. Y Dios le respondió a esa oración nuevamente con la llenura, con la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que se recibe todos los días. La definición, y no me gusta meterme en estos términos, pero es justo y necesario, que en el vocablo griego la definición de lleno del Espíritu Santo está en un verbo imperfecto. Quiere decir que es una acción continua, una acción que no tuvo fin, una acción que no está completa, es una acción que continúa mientras el creyente sigue buscando el poder del Espíritu Santo, y ese poder está aquí. Ese poder quiere llenarte, ese poder quiere capacitarte, ese poder se te quiere meter dentro y darte el valor, darte la fuerza de ser un verdadero cristiano. Pero está en ustedes, está en mí, el anhelar ese poder, esa unción que el Espíritu Santo nos da. Dios mío, ya estamos cerrando, ya 10 minutitos más y ya cerramos. El Espíritu Santo ha venido para nosotros. Jesús nos lo prometió. Yo quiero terminar esta prédica primeramente invitándolos a que se pongan de pie. Hay corazones que necesitamos ese poder, esa unción del Espíritu Santo en mi vida, en nuestra vida. Gracias. El Evangelio de Juan, capítulo 7. Capítulo 7, 37. Si los músicos nos acompañan con una oración. ¿Cuánto necesitan ese poder, esa unción del Espíritu Santo? Levante su mano al cielo todos los que la necesitan. Miren, mi hermano, mi hermana.
Todos necesitamos ese poder, esa unción todos los días. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y está para cada uno de nosotros. Tu hogar se derrumba. Tu vida no tiene sentido. Tu economía cada vez está peor. Hay tristeza en tu corazón, hay angustia en tu corazón, hay culpa en tu corazón porque le ha dado la espalda a Jesús, porque lo ha descuidado. Pero en este día todo eso se termina, porque algo mejor vendrá. Algo mejor está preparado para tu vida, para mi vida. Comienza a orar en tu lugar. Comienza a orar en tu lugar. No importa quién esté a tu lado. Esto es entre tú y Jesús. Esto es entre tú y Jesús. Comienza a orar, iglesia. Comienza a confesar tu pecado. Comienza a confesarle a Jesús lo mucho que te duele haberte dado la espalda. Oh, Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu de Dios se pasea en este lugar. Déjate llenar por Jesús. Humilla tu corazón delante de Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, 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 plenitud, llenura, correrán en su interior como ríos
habrían de recibir todos los que creyesen en Él. El que tenga sed, venga y beba, dijo Jesús. Oh, estos tiempos del Señor, tiempo en el que el Señor quiere ministrar tu vida. Oh, regálame 10 minutitos más. Perdón que se me ha ido un poco la hora, pero qué necesario es hablar del Espíritu Santo. Oh, Santo Jesús. Oh, permítame orar por tu vida. Si sientes que esta palabra es para ti y necesitas esos ríos de agua y necesitas esa plenitud del Espíritu Santo en tu vida nuevamente, ven, pasa aquí al frente. Déjame orar por tu vida.